Michael Landon, una figura icónica de la televisión estadounidense, vivió una vida marcada por el éxito, pero también por una infancia caótica, adicciones profundas y un final que estremeció a millones. Desde sus primeros años, su historia estuvo teñida por tensiones, inseguridades y un entorno familiar que dejó huellas emocionales difíciles de borrar. Nacido el 31 de octubre de 1936 en Queens, su niñez distó mucho de la estabilidad que luego transmitiría en pantalla. Su madre, Peggy O'Neill, padecía fuertes problemas emocionales y episodios depresivos que derivaban en intentos de suicidio presenciados por él mismo. Atentos que se viene un dato importante. Uno de esos episodios ocurrió cuando Landon tenía apenas 5 años, un hecho que marcó su visión del mundo y su necesidad constante de proteger a los demás. Algo que luego se reflejaría en los personajes nobles que interpretó. Durante su infancia, la violencia emocional y el ambiente impredecible lo llevaron a desarrollar fuertes niveles de ansiedad. Landon sufría enuresis nocturna, algo que aumentó su vergüenza y aislamiento. Atentos que se viene un dato importante, su madre llegó a colgar las sábanas mojadas con orín frente a toda la familia para humillarlo. Un acto que lo lastimó profundamente y moldeó la fragilidad emocional que lo acompañaría durante su vida adulta. En la adolescencia intentó refugiarse en el deporte, destacándose en atletismo, pero esa estabilidad duró poco. En 1954 sufrió una lesión que terminó con sus aspiraciones deportivas y lo dejó nuevamente sin rumbo. Años después encontró una salida en la actuación. Sus primeros papeles en la década de 1950 no fueron protagonistas, pero le permitieron descubrir un camino que combinaba disciplina y creatividad. Todo cambió en 1959 cuando obtuvo el papel de Little Joe en Bonanza, una serie que se convertiría en un fenómeno cultural durante 14 temporadas. Atentos que se viene un dato importante, Bonanza fue la primera serie de televisión rodada en color en alcanzar tanto éxito, y Landon se volvió una de sus caras más reconocidas. Sin embargo, detrás de cámara seguía peleando con inseguridades profundas y con una presión interna que lo llevaba a exigirse más de lo necesario. En la década de 1970 alcanzó un nuevo nivel de éxito con La familia Ingalls, donde además de actuar como Charles Ingalls, escribió y dirigió múltiples episodios. A pesar de su imagen paternal, empática y moralmente fuerte, su vida personal enfrentaba tensiones constantes. Atentos que se viene un dato importante, durante esta etapa desarrolló una fuerte adicción al alcohol y más tarde al tabaco, consumiendo hasta 4 cajetillas por día. El tabaco se convertiría en un actor silencioso que lentamente daría forma a su destino final. De puertas afuera seguía siendo la figura amable que despertaba nostalgia y calidez, pero en su intimidad luchaba contra impulsos autodestructivos y relaciones sentimentales conflictivas, incluyendo 2 divorcios que lo afectaron emocionalmente. Aún así, su carrera continuó brillando en los 80 con Camino al Cielo, un proyecto donde profundizó su interés por historias humanas y mensajes de esperanza. Muchos espectadores veían en él una figura protectora, casi espiritual, sin saber que ese deseo de sanar a los demás provenía de su propio dolor infantil. Atentos que se viene un dato importante, el 5 de abril de 1991, a los 54 años, Landon anunció públicamente que padecía un cáncer pancreático agresivo, diagnosticado apenas semanas antes. Miles de personas se sorprendieron, no solo por la noticia en sí, sino por la serenidad con la que él la enfrentó, declarando que no tenía miedo, pero sí un profundo deseo de seguir viviendo. El avance de la enfermedad fue rápido y devastador. Su deterioro físico contrastaba con la fortaleza emocional que mostraba ante su familia y el público. Landon falleció el 1 de julio de 1991 en su hogar en Malibú. Su partida generó un fuerte impacto, no solo por su legado televisivo, sino por la sensación de que un hombre que había dado tanto para inspirar a otros no había logrado escapar de las sombras internas que lo acompañaron desde niño. Así se cierra la historia de un artista que construyó mundos de esperanza mientras lidiaba con tempestades personales. Un ocaso marcado por luchas silenciosas, triunfos profesionales y un final que aún despierta nostalgia y reflexión.
Hasta el próximo video.